Bueno, bueno con todos hermanos, buen día, con el bendición del Señor Jesucristo y después con el bendición de Mamita María. Pues yo les saludo su hermano Jorge, el predicador católico, que vamos a hablar hoy sobre nuestra tema, que tenemos que continuar y tenemos que enseñarnos cada católico. Pero antes de todo, hermanos, para empezar, vamos a pedir a nuestro Señor. Y también hay que siempre pedir pues el ángel de la paz, el ángel de la paz de Portugal. Él nos enseñó la oración que debemos alabar al Señor en los últimos tiempos. Que ya estamos en los últimos tiempos, que la apostasía y toda la maldad está aquí. Entonces vamos a orarnos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esa es la oración del ángel del Portugal que nos enseñó para hoy, para estos momentos, para estos tiempos. Nos enseñó porque la maldad estaría aprovechando mucho en el mundo de hoy. Entonces, hermanos, así hablando bien claro, vamos a hablar en este momento y vamos a decir cosas siempre claro y clara. Hermanos, ante todo, en el nombre de Jesucristo y Santísima María, les voy a decir a todos y tienen que escuchar con atento que yo les voy a decir y voy a mencionar la Biblia. Ahora se sale la cita bíblica y tienen que anotarse cada uno en su lista, ¿no? Para que no olviden y ya pues estudiemos la Sagrada Escritura. Y sí es cierto que la iglesia debería perder. ¿Ya? Más claro, hablando rápido y avanzando, pues hermanos, siempre ante todo a ustedes yo les pido, en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Virgen María Santísima, les pido pues ahí abajito pues suscribirse, el campanita, el cerrojito, suscríbese por favor, apóyeme en su canal. ¿Para qué? Para seguir pues sacando más vídeos, más canales, más temas acerca de la Iglesia Católica, la enseñanza y la sana. Pues siempre tienen que apoyarme suscribiéndose ahí abajito, no el rojito que dice suscribir, excepto pues no, otra vez ya les voy a dar otro cursito como se suscribe. Entonces hermanos, ya apóyenme por favor para que yo sigando o seguir trabajando, pues no, sacando más vídeos con más ganas, con más valor. Si me van a abandonar, pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, hermanos, yo les voy a hablar todo la verdad, lo que a mí me gusta enseñar toda la verdad. Esa verdad tiene que haber detallado y esa verdad tiene que servir, tiene que avanzar y tiene que valer. Esa verdad tiene que prepararnos para escapar de los horrorosos casos que en este mundo ahorita está atacando. Bueno, les estaba mencionando antesmente en otros vídeos por qué el Concilio Vaticano II. El Papa Pío XII trabajó hasta el año de 1958. 58, 59, 58 ya se cambió. Sucesor que entró es el Papa Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII entró a su sucesor del Pío XII y este Papa pues autorizó pues la nueva aire en la iglesia, pues, ¿no? Y este es el Papa más horroroso, pues, otra parte, bien claro hablando. El Papa Pablo VI dialogó, pues, para que nazca el Concilio Vaticano II. Ya, porque antiguamente el Concilio Vaticano I, que era la verdadera iglesia, que la misa era de latín, y el misa vernacular y el misa que iba a ser la verdadera misa. Esa misa era pues de San Pío V, y esa es misa de Jesucristo, que ellos antiguamente creían que la misa no era hacia adelante, sino la misa era pues hacia atrás. El sacerdote daba pues espalda al pueblo y el Santísimo pues estaba ahí delante del Señor crucificado y el sacerdote tenía que mirar pues, al cruz, a ese cruz mismo. Y todo el pueblo junto con el sacerdote
adoraban pues a Cristo crucificado, y ahí pues la Santa Misa se celebraba pues levantando el cáliz de su sacrificio, pues, ¿no? Entonces esa misa lo suprimió, ya lo derribó. Juan 23 tiene la culpa, para decir bien claro que el Papa Juan 23 empezó a suprimir a la iglesia, pues, porque ya él estaba a punto de destruir a la Santa Misa. Entonces en ese tiempo, en el año 60, a 62, a 63, ya empezó pues a destruir a la iglesia, y ya nació el Concilio Vaticano II, ya que ellos estaban en una disputa, en una pilia, en un afán, que había pues sacerdotes, obispos que se habían separado, pues, ¿no? El que quería apoyar pues a, a este papa. Disculpen, hermanos, algo ha pasado, disculpen, ¿ya? Entonces, estaba diciendo que estaba suprimiendo la iglesia, pues estaba haciendo nacer pues el Concilio Vaticano II, que ese es concilio que ya era muy diferente de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera ya estaba dejando, ya estaba dando a un paso. Ya que estaba abandonando la fe, el dogma, el concilios, todos los instrumentos de la iglesia ya estaba derribando, ¿no? Entonces de 1965 a 68 entra pues el 68 el Papa Pablo VI. Ya pues un católico debe saber todo esto, porque de repente no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces no vamos a ver. Cambio yo de repente, gracias a Dios, hasta ese tema he tocado. ¿Qué tiempo era el Papa Juan XXIII? ¿Qué era el Papa Pablo VI? Después, ¿quién entraba? El Papa Pablo I, Papa Pablo II, hay Benedicto y ahora último Francisco. Entonces, quizás gracias a Dios esos temas he tocado bastante, y de repente estoy al día pues estudiando los concilios de Antigua, ¿no? El concilio de Nicea, concilio de Trento, concilio de... me he olvidado un concilio, es muy importante. Había varios concilios, no solo 2, 3 concilios, eran casi 10, 12 concilios, ¿no? Varios concilios. Y eso voy a sacar otro tema, pues también esos concilios y esos dogmas que la iglesia estaba pues orientando, ya mandando de todo. Así es, hermanos míos. Bueno, pues hermanos, así estamos. Entonces, sigo avanzando, pues, ¿no? De repente voy perdiendo el tiempo, ya, pues, ¿no? En ese caso, los concilios hay dogmas, y esos dogmas son rectos, pero no es como dicen que los hermanos separados, que en esos dogmas era para adorar santos, para borrachear, para cargar yeso, ¿no? Para cargar esos ídolos, no. Yo no voy a creer, porque esos concilios he estudiado, entonces no eran igual, pues. Lo que ellos decían no era cierto, porque había pues una mentira grande, pues. Entonces yo no voy a creer que en esos concilios era pues lo que ellos pensaban, pues no. Yo no voy a creer, aunque me cortaran una orejita, pues no, aquí, ya no, ya, porque he tocado esos temas, de repente Dios me ayudó hasta este momento para saber más, y por eso les estoy diciendo las cosas, ¿no? Saltando a otra parte que estoy yendo, mejor voy a volver al año 65, 68, de 1968, entra pues el Papa Pablo VI. Y el Papa Pablo VI empezó pues a continuar ese Concilio Vaticano II, que ese documento estaba modificando, pues, ¿no? Entonces, primerito dijo el Papa Juan XXIII, mejor dicho, Juan XXIII dijo, pues, ¿no? En su gula, había un librito que había publicado, decía, pues, ¿no? La iglesia quiere una modernización, un nuevo espíritu. Él hablaba así. Necesita un nuevo espíritu, nuevo aire, porque la iglesia está agotándose, está agonizando. O sea, él pensaba que la iglesia estaba aplastado, ¿no? Estaba sufriendo con un hoyo, y la iglesia pues necesitaba de ese nuevo aire, nuevo espíritu. No abrir la ventana, abrir todas las ventanas para que entre nuevo aire. Y eso era, pues, eso era una blasfemia, porque él quería modernización a la iglesia. Él decía, pues, ¿no? Modernización a la iglesia, modernización a todo, y pues, como les digo, nuevo aire. ¿Qué significa eso? Entonces, ahora,
el Papa Pablo VI ya también pues esa modernización aprobó bastante. Y el Papa Pablo VI pues aprobó la modernización, eliminó pues la Santa Misa. Él es lo que es culpable, que lo ha matado. Así bien claro les voy a decir, porque yo no estoy chantajeando al católico verdadero, sino yo les estoy diciendo la verdad nomás, porque el católico, un católico que no está preparado, no estamos preparados. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar a una que nos lleva a otro sitio? ¿Cómo vamos a confrontar? ¿Cómo vamos a enfrentar, no? Si no sabemos la realidad que a la iglesia, ¿qué sucedió? Pues en estos últimos momentos, en últimos tiempos estamos, pe. Entonces a la iglesia empezó pues a atacar la maldad, pe, ¿no? Ya que el demonio ya está infiltrando a la iglesia, pe, ¿no? Porque la iglesia de Jesucristo era verdadera iglesia, pues que en esa iglesia pues tanto amaban a Jesucristo, y era el camino de salvación, por ahí pues los almas tenían que ir a salvarse, pe, ¿no? Purgatorio, después al cielo. Nadie puede ir al cielo de frente, porque todo el que muere pues siempre tenemos culpa. No será 100%, de repente tenemos una culpa que nunca fue borrado, de repente no eran confesados, escondidos, entonces tenía que purificarse, pe. No, nadie puede entrar al cielo de frente, ni un sacerdote. Todos primero hay que ir a purificarse primero, porque Dios es santo. Entonces, el purgatorio existe en la Biblia. También si quieren, les voy a tocar otra tema del purgatorio. Ahí vamos a jalarnos nuestras orejas. A ver, otros dicen que nunca hay purgatorio en la Biblia. A ver, pues, me tienen que pagar $100 por haber cometido un error que decir que no hay purgatorio en la Biblia. Por si acaso yo he encontrado en los Antiguos Testamentos, en Nuevo Testamento, en Evangelio, ¿no? De últimos tiempos, he encontrado el purgatorio. Así que muchos también hablan del purgatorio, que no, el catolicismo habla mentira, no hay purgatorio. Cuando uno muere, no te va a tocar el purgatorio, sino por no haber creído en el purgatorio, te tocará, pues el infierno nos va a tocar. De repente uno va a creer en el purgatorio, entonces a mí me va a tocar el infierno por no haber creído en el purgatorio. Esos son otros temas, pero estamos yendo a otro ladito. Entonces, continuando, ¿no? Hermanos míos, que estos momentos de Pablo VI que estaba, pues, afanando, pues, a cambiar la doctrina de la iglesia. Y ese Papa Pablo VI, pues, eliminó la misa, estaba diciendo la misa. La Santa Misa, que les he dicho antes que todo era, pues, dar el sacerdote al pueblo, espalda, todo eran, pues, adelante hacia el Señor. Y ahora la misa no es así. Entonces, ahí modernizó la Santa Misa, ha modernizado la Santa Misa, ha eliminado los dogmas, yo no estoy diciendo un dogma, ha eliminado los dogmas, ha eliminado los concilios, ha eliminado casi varios, ¿no? Casi 40 libros litúrgicos, ha eliminado los 40 libros de los santos, las oraciones de los santos, y ha eliminado de igual manera las oraciones de la iglesia vernacular, o sea, de la iglesia verdadera principal, sus oraciones ha eliminado. Después de eliminarlo, este amigo, pues el Papa Pablo VI, pues crea otro concilio, ¿no? Ahí pues se confrontan con los obispos verdaderos y cada lado se separaron, pues los obispos verdaderos y los obispos falsos, porque el masones ya estaban ahí. ¿De dónde crees que era el Papa Pablo VI y de dónde venían ellos? Ya pues ellos eran masonistas, ya venían de otro lado, ya eran sus ideas para atacar a la iglesia, porque el demonio ya estaría, pues, ¿no? Como les he dicho en otro vídeo, que en el de 1960 el demonio iba a ser suelto. Ha profetizado varios santos, Ana Catalina Emery, hablaron otros santos, ¿no? Como Crisóstomo. No estamos conociendo bien, pues, porque había muchos santos que ya estaba hablando de que un día que el demonio ya sería suelto para perdición de toda la alma. De igual manera, pues, Virgen de Fátima profetizó la salid. Hay muchos testigos, hermanos, hay muchos testigos, ¿no? Yo no tengo miedo, porque si tengo testigos, pruebas, pues, ¿de qué voy a tener miedo? ¿No? Es que hay pruebas, pues. Entonces como yo he aprendido las pruebas, entonces tengo que decir la verdad que hay pruebas. Entonces, la salid, Fátima, los santos, ¿no?
Hay muchos santos en la iglesia verdadera que ha habido, pues, ¿no? Ellos profetizaron, pues, ¿no? Hablaron. Últimamente nuestro Santísima María anunció, pues, ¿no? Que el demonio iba a ser suelto en el de 1960. Entonces, de razón, pues, ¿no? De 68 por ahí ya, pues, el Papa Pablo VI ya destruyó, eliminó las liturgías, como les he dicho, libros sagrados, libros de los santos, oraciones, las principales oraciones de la iglesia eliminó y modificó la Santa Misa. Como decía el otro Papa, pues, que el aire fresco entrara a la iglesia. Entonces, la modernización llegó, pe. Esa es la modernización en este momento, ¿no? La modernización siempre está. Ya, entonces, la modernización estaba entrando a la iglesia, pues no suave, pues como calladito, pues no, sin hacerle ruchi, sin hacer dar cuenta a nadie, pues no, hace solapamente, porque nadie se daba cuenta, ni obispos, ni sacerdotes. Entonces Papa Pablo VI pues eliminó toda la oración vernacular de la iglesia capital. Entonces es la culpa. Por esa causa pues sigue, pues así sucesivamente pasaron más allá. De igual manera Juan Pablo II llegó, pues no, otro herejía pues a la iglesia para atacar. Entonces esto es un gran error en el mundo ahorita, que la iglesia está sufriendo en una crisis grave. La fe se ha doblagado mal, ¿no? La fe no está correcta ahorita, hermanos católicos. Por eso yo les estoy avisando, yo no les estoy atacando, sino les estoy diciendo, cuidado católicos, cuidado, cuidado, ¿eh? No vaya a ser que lleguemos así hasta los cuellos y vamos a ser fritos, porque hay que prepararnos los católicos, ¿no? Porque no estamos preparados, y como no estamos preparados, fácil vamos a caer en su red de ellos, ¿no? Como un pescadito, ¿no? Como un pescadito, pues en el río siempre pescan con atarraya, con mailón, pescan, y el pobre pesca y pues a una malla, igualito, vamos a ser pescados, ¿no? Vamos a caer y un católico no es preparado, y todavía me van a decir, no, ese hermano está criticando. No les voy a criticar, ahorita les voy a dar las pruebas de las citas bíblicas, que ya debemos conocer de una vez, porque de repente pues tendríamos pecado pues por ofenderme, decir, no, ese es un hermano muy carácter, y habla tontería, ataca a la iglesia, habla mal, ¿no? Yo no estoy hablando mal, aquí tengo las citas, y esas citas bíblicas les voy a dar, y tienen que darse cuenta, porque el Señor Jesucristo bien claro dijo en sus los apóstoles, y él hablaba, pues no, los apóstoles ponían en escrito. Él decía muchas veces con su palabra, por su propia boca, que debería llegar un día la apostasía, la gran herejía, ¿no? Que estaría instalado en el templo de Dios. Entonces aquí vamos a darnos cuenta, leyendo estas cositas, quizás voy a mirar el suelo, no voy a mirar la cámara, pero para leer es así. Miren hermanos, ya. A ver, anótense pues hermanos para estudiar juntamente con ustedes, y tienen que anotarse y no decirme pues cosas barbaridades. A uno que dice la verdad tampoco no le pueden atacar fácil, porque hay que tener conciencia que la Biblia habla de eso o es mentira. Si la Biblia habla de la apostasía, entonces es cierto que yo no soy pues un gente para inventar genio malo, para dar la palabra de Dios a otro lado. No, es que las palabras de Dios son bien claras y hablan las verdades. Entonces uno mismo no nos podemos engañarnos. Entonces anótense 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 hasta 4. Ya, escuchen bien. Ya, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, verso 4. Ya, empecemos a leer. Así dice, mira. A ver, cierto es, a ver si la enseñanza o la engañanza vendría, la engaño, no sé cómo le engaño, pero vendría. A ver, cierto es, a ver, el enemigo, ese enemigo se viviría en el templo de Dios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a estudiar, a ver si concuerda con esta iglesia falsa católica, que les he dicho varias veces que se ha vestido del vestido de la verdad iglesia, y nos ha hecho hacer creer que ellos son católicos. Ya les he dicho Concilio Vaticano II, entonces como un cristiano yo no acepto el Concilio Vaticano II. Ya yo no lo voy a aceptar, pero yo voy a ser católico de verdad,
pero yo no voy a aceptar el Concilio Vaticano II como yo siendo un cristiano más, un predicador más. Donde sea voy a defenderme porque hay cosas, barbaridades que en el Concilio Vaticano II ha salido mucho. Y tengo que decir las cosas verdades. Hay cosas, barbaridades que ellos están cometiendo el error. Y sabiendo, yo no voy a mezclarme a ese tipo de sangre. Mejor prefiero purificarme. Ya. Entonces ya les he dicho. No. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 hasta 4. ¿Qué dice? Dice. Palabra de Dios. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y parecer que el adversario de la religión es el instrumento de la perdición. Abajito decía, el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino, sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos dice, ninguna manera dice no nos puede engañar, pero ninguna manera, sea por escrito, no sé, por palabras, no sé, nos puede engañar, pero este dice, produciría la apostasía. La apostasía dice bien claro, ¿no? La apostasía ya produciría, este es el religión, instrumento de la perdición. ¿Ya ve? Más abajito dice, pues no, el rebelde que se opone por encima de todo. O puede ser como considerado como divino sagrado. Ya eso puede atacar en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Hay que entender esto. El templo de Dios es la iglesia que fundó Jesucristo. La verdadera iglesia católica es el templo de Dios que representa una sola. Les he dicho varias, creo. Entonces, vayamos. Aquí dice bien claro. Vayamos pues a Evangelio San Mateo 24. 24. 10. O sea, capítulo 1, San Evangelio San Mateo 24, capítulo 24, dice pues el capítulo 24, el verso 10 hasta 15. Bueno, aquí dice bien claro, ¿no? Bien claro dice pues estos engaños que vendrían en el último tiempo. Aquí nuestro Señor dice con su boca diciendo así, mira, vamos a leer, en el verso 10 dice, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente, se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Abajo dice, tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Mucho, pero el que se manifieste o mantenga firme hasta el fin del mundo o hasta el fin se salvará. Más abajo dice, pues no, más abajito dice que, ahora un ratito, vamos a producir algo. Bueno, más abajito dice, pues el Señor nuestro Jesús en el 15 dice que cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo de Dios, o en el templo, el que lee sepa entender esta escritura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nuestro Señor ha puesto varios ejemplos y varios casos que estaba pasando en el mundo. Primero dice que muchos se tropezarían y caerían y se odiarían la gente y se traicionarían unos a otros. Se engañarían, ¿no? O sea que en esto algo estará pasando, ¿no? O sea que la gente ya va a tropezarse, ya va a caer a la maldad, va a haber mucho odio, va a haber mucha adivinanza, ¿no? Todo traición. En su abajito dice, aparecerá falsos profetas que engañarán a mucha gente. Aquí sale pues como sectas, evangélicos también, esos también son falsos profetas. También sale pues dentro de la iglesia que vendría falsa profeta para engañarnos. Más abajito dice que habrá tanta maldad en el mundo que el amor se enfriará de mucha gente. Por eso hay ahorita pues la muerte, la matanza, división. O sea que hay separaciones, divorcio. Por todo lado ya no hay amor, todo es odio, todo es rencor, sencilla.
ya no se aman, ya no se quieren nadie. Ahora amarse es sexo ya, quererse es sexo ya. Ahora ya no es como debe ser, ya no hay ese verdadero amor, ya perdió toda maldad. Entonces mucho su amor enfriará. Y dice que al final dice, ¿quién puede salvarse? Dice, puede salvarse el que se mantenga firme hasta el fin del tiempo, él se salvará. Entonces hay que mantenerse en esa iglesia verdad, en esa iglesia verdadera, oyendo la misa tradicional, confesión de verdadera, y hay que mantener la fe antigua, la verdadera iglesia, ese concilio I, eso se va a salvar. No sé qué va a salvar, no, el concilio Vaticano II. Bien claro, vamos a hablar. Ahí dice después, cuando ustedes vean el anuncio por el profeta Daniel, el ídolo y el invasor que instale en el templo de Dios, o el lector sepa entender. Entonces, creo que aquí el Señor Jesús mencionó bien claro, porque en el tiempo de Daniel ha habido de igual manera pues los países, o sea los grandes, no algún poder emperador pues invadió pues, al templo de Dios. Y él era invasor, pues nos instaló pues en el templo de Jerusalén. Antiguamente instaló su poder y desde ese momento gobernaba pues a toda la gente, pues no matando los leyes de Dios, borrando pues los leyes de Dios mismo, los 10 mandamientos y las normas de Dios, borrando pues él pues estaba instalando en el templo de Dios. Entonces aquí dice pues el Señor Jesús que ese tiempo también llegaría a nuestro tiempo, que el invasor se instalaría en el templo de Dios. ¿Dónde? En la verdadera iglesia católica, en Roma, Italia. En Roma, Italia pues se instalaría pues el invasor, ese enemigo de Cristo, y después blasfemaría pues al Señor Jesucristo. Mira bien claro, bien, yo no les voy a atacarlo, sino yo les voy a hacerles conocer. Y a mí me gusta pues hacerles conocer a ustedes para conocer y prepararnos pues. No seamos pues como un tonto, ¿no? Somos gente. Y somos gente, hay que ser experto, inteligente, para eso es la idea, ¿no? Hay que ser pues prepararnos siempre, ¿no? Por eso les estoy diciendo, este tema es el apostasía segundo, el tema 2. Ya que ya les hablé en el tema 1 cuál era el origen de la iglesia. Ahora les estoy hablando que la apostasía, los falsos profetas ya están atacando a la iglesia, ese es tema 2. Entonces, ya les he citado las citas bíblicas, y hay mucho. Hay muchas citas bíblicas que en estos momentos les he presentado 2. Después seguiré presentando más citas bíblicas. Pero si el tiempo no me alcanza, bueno, estaré sacando pues el volumen 3 de vuelta pues cumpliendo y preparándonos pues, ¿no? Y ustedes deben apoyarme pues, ahí abajito y suscribiéndose, dando el like, hacer el manito arribita, para que yo pues sigo creciendo e instruirles al catolicismo, cuál es el católico verdadero. Entonces muchos estamos confundidos con el católico falso y con el verdadero. Ahorita pues como les he dicho, pues el católico verdadero casi ya no da luz, porque al católico verdadero lo han sacado su casaca, lo han sacado su vestido, y se han vestido ellos, los falsos, como verdaderos. Les voy a hablar un poco. Han cometido barbaridades ahora en el Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha traído cosas barbaridades moderno. Entonces les he dicho la iglesia moderna. Estos modernistas están haciendo mucha ofensa al Señor. Les voy a dar a conocer. Quizás si es posible, les puedo hacer oír una parte de esos videos que están pues, ¿no? Como digo Papa Bergoglio, cómo ofendió al Señor. Ha habido muchas cosas. Hablando de Juan Pablo II, yo pensé que Juan Pablo II era pues el Papa verdadero. Pero como era pues Concilio II Vaticano, reconociendo como iglesia, como verdadero iglesia, nos ha engañado al mundo, ¿no? Nos ha engañado a todos los católicos. Y un católico no estaba preparado, no. Yo pensaba que era verdadero, ¿no? Yo pensé que ese mismo iglesia era la verdad que estaba viniendo.
Y defendía, ¿no? Defendía, hasta el final, hasta con los sectas. Yo era el autor para discutir con los sectas, hermanos, ¿no? Entonces, siempre estaba avalando, la verdad, diciendo que era la verdad, pero al real, a darme cuenta, al real saber bien, no era la verdad, era vestido nomás. O sea, sabía vestido, ¿no? De la verdad. Dentro era pues el falso, Entonces, habían usurpado a la iglesia verdadera. Por eso les estoy contando, habían usurpado a la iglesia verdadera y ocupando pues su ropa, su trono, su estrategia, ¿no? O sea, mejor dicho, su don, su dogma, su apellido, todo allí va, ¿no? El demonio es sacre, ¿no? Para engañarnos a uno, pues que no sabemos cómo el demonio se infiltró a la iglesia. El humo de Satanás se ha filtrado a la iglesia, ahorita a Roma, a Italia. Se ha infiltrado, está infiltrado a la iglesia, a ese Roma, el Vaticano. Porque como sabemos, en los tiempos antiguos, Jesucristo, pues, el Pedro, después de Jesucristo, el Pedro, pues, ha llevado, pues, a la iglesia verdadera Jesucristo a Roma, a Italia, a Babilonia. Ahí era la Babilonia nueva, por eso el Pedro saludaba siempre, pues, ¿no? A los hermanos de Roma, a los hermanos de Efiso, Corintio, a ellos saludaba, pues, diciendo que les saludo, hermanos, desde Nueva Babilonia. Y yo me he dado cuenta, pues, estudiando, eso también les voy a dar cita, ¿no? San Pedro, pues, siempre saludaba de la Nueva Babilonia. Entonces, Roma era la Babilonia actual, ahora es el Babilonia actual. Estamos hablando de nuestra época, no estamos hablando del más antes de Jesús, no más antes de nuestro Señor Jesús, era pues otra Babilonia, también pues, era paganismo. El babilonio, Roma, era paganismo, pero mataba a Jesucristo porque Roma pues odiaba pues a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué crees que los romanos buscaron para matar en crucifixión, ¿no? Pensando que Jesucristo era una nueva secta que estaba aboliendo los 10 mandamientos, los mandamientos de Moisés, pensaba. Entonces los romanos no quisieron aceptar pues, el evangelio nuevo que Jesús trajo a este mundo para nuestro bien y para todo el mundo, para ellos también, para mí también, para usted también. Entonces eso era el causa, pues, ¿no? Entonces los romanos, ahora el Roma ha sido atacado y es nueva Roma, es Babilonia. Entonces en la Biblia aparece varias veces la Babilonia, en el capítulo 18, 16 y 17, sale pues la Babilonia. Entonces yo he comprobado, eso es pues bien claro, ¿no? Y comprobado, sale la Babilonia comprobando con Roma actual, que un día que Roma se despojaría de Jesucristo, pues, ¿no? Se arrancaría pues la fe se enfriaría, mejor dicho, ya esos romanos, la Italia, capital, dejaría pues amar a Jesucristo. Entonces se despoja de Jesucristo, se ha despojado, se ha soltado, ya no va a creer. Por eso dice que Roma perderá la fe. Hay muchas profecías que están viniendo, ha habido y ha venido, que el Fátima, como les he dicho, otros santos padres, han pronunciado que Roma perdería la fe. Y el humo del Satanás estaría dentro de Roma para atacarnos a todos los cristianos. Por eso dice que la apostasía vendría, pues, el templo del falso vendría, pues, para engañar a los que creen, ¿no? Hasta a los que creen para llevárselo, ¿no? A los verdaderos cristianos también nos va a confundir, nos va a traumar, nos va a voltear la cabeza de abajo. Y no vamos a saber controlar porque si no estás preparado. Entonces, hermanos míos, cuando yo estudié todos esos temas, me extrañó mucho bastante, ¿no? Me extrañó bastante. Era triste. Me he vuelto triste, extraño. ¿No? Yo pensé pues sacar mi canal, por eso estoy sacando para hacerles conocerlo, porque mucha gente estamos equivocados, ¿no? No conocemos la verdadera fe cristiana católica. Y como les he dicho, ha traído confusión, Y si uno, como les he dicho, si uno no sabe, no está indagado a este camino, ¿cómo cree que vamos a escapar? Entonces tú, yo, ella, la hermano, tenemos que escaparnos, Tenemos que escapar de esa apostasía, porque no creo que vamos a estar en esa falsa, creyéndonos, haciéndonos creer que yo soy la verdad, y como sonso vamos a ir ahí y vamos a perder la fe.
La condenación nos toca eternamente, porque Jesucristo no quiere pues ese tipo que uno se condene. Él quiere pues que nuestra salvación, y no va a ser que en los últimos tiempos estamos que ahora. Ya el tiempo entró, todo, ya que la venida de Cristo está cerca. Ya está aquí, pasos. No los puedo decir qué día vendrá, pero va a venir. El tiempo, el año ha pasado muchos, pero el Señor nunca pasará su palabra. Siempre va a correr y va a cumplir. El Señor es digno, y yo aseguro que el Señor es digno, que un día vendrá para acabar con este maldad, con ese homosexualismo, lesbianismo, pornografía, matanza, asesinato, envidia, no creen. Toda maldad ahorita hay, ¿no? Como vemos, hay mucha maldad, aborto, la guerra. ¿Qué cosa no hay? Hay un montón de cosas y espero pues un día esto se va a acabar. Cristo vendrá y luego pues nos pedirá cuenta cada uno y esto va a acabar. Solamente va a quedar todas las gentes que creyeron en la verdadera iglesia, en su verdadera iglesia, ¿no? Entonces, les voy a decir bien claro. Juan Pablo II era uno de los sectas, uno de los falsos profetas, uno de los que él le enseñó cosas barbaridades, ¿no? Por eso un video les he dicho que Juan Pablo II entró el Papa cuando era un eclipse solar. Como la vez pasada pasó pues eclipse lunar, que todo era rojo y todos creíamos que era bacán y con tinto. Todo mirando, expectativa, pero sin embargo es una seña que Dios nos ha dado para hoy. Seguramente nos atacará, les he dicho, la Tercera Guerra Mundial. Seguramente el virus, nuevamente un nuevo brote de virus va a nacer, enfermedades va a correr, va a haber crisis mundial, economía, va a haber escasez de alimentos, las cosas van a bajar muy raro, no van a tener precios, todo va a haber porque ya nos ha dado el ciña, el luna roja se ha vuelto es ciña. Igual manera cuando era Juan Pablo II entró, había una ciña, eclipse solar, y entró a su papado y cuando murió también ha habido eclipse solar. Entonces, ¿qué se llama? Quiere decir que es papa eclipse, ¿no? A la iglesia católica lo cayó, lo tapó, él era pues el eclipse. A la iglesia lo oscureció, así con su mano lo tapó, así oscuro, y todo el mundo contento y no estábamos dando la cuenta cuál era el motivo, qué cosa era. Entonces, de igual manera, pues ha habido dos papas. Sabemos que en 2012-13, cuando Francisco y Benedicto se encontraron, pues, dos papas al mismo tiempo. Qué raro el mundo. Yo no entendía cuál era la causa, pero después entendí que esos dos papas eran seña. Cuando, faltando 6 días, creo que para su renuncia el Benedicto, ¿qué ha pasado en el Vaticano? De repente han sabido, a ver, comenten, pues ahí para abajito, ahí comenten. Por favor, hermanos, les ruego en nombre de Jesucristo, comenten, porque no están comentando nada. No me están diciendo, están quedándose mudo. Yo les pido a ustedes, hermanos, en el nombre de Jesucristo, comenten, pregúntense. Porque en el año 2013, cuando Benedicto y Francisco entraba, pues ha habido dos papas. Y esto era una confusión grande en el mundo. Los cristianos verdaderos no sé dónde poner su cabeza porque era una tristeza grande. En ese momento, faltando 6 días para su renuncia, ¿qué ha pasado en el Vaticano? ¿Saben, hermanos, ustedes? ¿Conocen esas reales? En ese tiempo, pues yo era joven, no estaba indagado, o sea, no estaba preparado el día, pero yo sabía que iba a pasar, pero era pues las cosas, ¿no? Iba pues las cosas. Entonces, faltando, renunciando 6 días, ¿qué ha pasado? Pues un rayo golpeó pues, al Basílica de San Pedro, ¿no? Ha caído el rayo, el relampaguito, ese relámpago grande, ha caído pues al cúpula de el torre del San Pedro. 2 veces sonó pues, 2 veces cayó. Entonces yo me acordé pues en ese rato cuando estaba cayendo los rayos, todo eso, los periodistas, el mundo estaba a la expectativa pues del Papa, pues que estaba renunciando, pues, ¿no?
estaba al tanto, pero qué es lo que iba a pasar, por qué están diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, ahí estaba pues las normas, pues ahí estaban los señas, pues, ¿no? Cuando el periodista, todo el mundo estaban a la expectativa en el Plaza de San Pedro, pues, ¿cómo, no? Un rayo cae al torre del Basílica San Pedro. Y eso era el horroroso que nos ha pasado, ¿no? Entonces, nadie se da cuenta qué es lo que estaba pasando, Entonces, en la Biblia he encontrado que cuando sonaba dos veces sonaba. Ese rayo caía, pues, dos veces. Así, ¿no? ¡Chah! El primero, el otro, ¡chah! Entonces, quiere decir que era una seña que sabía cumplir los 7 estados, O sea, esa señal le estaba dando Dios al mundo, a nosotros, a mí, a ti, hermano. Nos estaba dando una seña, que el mundo ya estaba, la iglesia ya dentro del demonio, ya estaba ahí el demonio. Ya que ya nos atacó a la iglesia verdadera, ya nos confundió. Todo era, entonces, que estaría cumpliendo la caída del Gran Babilonia, Por ejemplo, yo encontraba una citita, les leo, una partecita, en el Apocalipsis, capítulo 18, verso 2, dice, pues, ese tipo, parecido, ese tipo, dice, aquí les voy a leer una partecita, cayó, rayo, rayo, no sé, pero ¿qué será? Les leo en el versículo 18, capítulo 18, verso 2, dice así. Gritó con voz potente, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en guaridas de demonios, en refugio de espíritu inmundo de aves impuras y asquerosas. Mamma mía, o sea, hay que darse, la escritura habla bien claro, esa es una escritura clara y estricto, habla, pero habla. Mira, bien claro para mí habla. Dice, pues después de eso, cuando esos rayos dos veces golpeaba, quiere decir que rayo, rayo, cayó, el palabra rayo, el yo, siguiendo, y cayó, siguiendo el cayó, concuerdan pues, son similares, ¿no? Rayo, cayó, solo hay que cambiar la palabra R y Z. Por ejemplo, yo puedo poner cayó, rayo, puedo poner R, entonces rayo. Cuando pongo cita dice cayó. Solamente por una diferencia de una letra, los demás no se pueden. Son las mismas. Entonces rayo, rayo o cayó, cayó. A partir de ese momento, cuando el ángel de ese grita con fuerte, potente, decía, pues cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de los demonios, refugio de los espíritus impuros, nido de los aves impuras asquerosas. Entonces yo me doy cuenta, en el 2013 o 2014, 8 de diciembre de ese 2014, 8 de diciembre, pues ¿qué pasó? Pues en el Vaticano, pues el famoso Papa Francisco, pues declaró pues una víspera, ¿no? Una víspera grande, que lo llamaba, me he olvidado ese nombre, ¿no? Fliat, ahí está, Fliat. Lo llamaron esa fiesta Fliat, ¿ya? Fiat o Fliat, pero uno de ellos, ¿no? En el 8 de diciembre de 2014, Fliat. En el Vaticano, entonces esto suena de ese rayo que cayó más antes, concuerda, viene así y llegó a ese sitio. Decía, pues en ahí, Francisco, ¿qué ha pasado? Como lo ha celebrado la fiesta Fiat, pues ahí no sé qué raro era esto, ahí en el Plaza San Pedro, el Basílica, el Plaza San Pedro, pues, ¿no? La Basílica que está pues la casa, el edificio, en ahí proyectaron, pues, han proyectado, ¿no? Todos han proyectado con un proyectil así, con cámaras, han proyectado por por el huiquito y al pared, pues lanzaron esa imagen. Y ahí yo he visto pues son raras imágenes que eran horribles.
Esas imágenes se veían pues sapos, culebras, loros, ¿no? Eran cocodrilos, eran pues tigres, elefantes, monos. Y para Dios son animales impuros porque estas cosas no están admitidos en palabra de Dios porque esos son animales impuros para Dios. Él declaraba que estos animales no se comen. ¿Acaso a un mono vas a comer degollando? ¿A un tigre vas a comer degollando? ¿A un loro comes? ¿A un paloma comes? ¿A un culebra comes? No comemos. No comemos. ¿A un elefante comemos o comemos? A ver, dinos, pues sí, a un vaca sí comemos, pero yo no he visto un vaca que aparecía. Cero eran animales cuadrúpedos, eran pues un susto de animales que parecían en su pantalla, en esa pantalla, en su imagen de ese edificio salía, pues. Y gritaba, pues, ¿no? Cocodrillos, sapos, lagartos. Lloraban esos sapos, lenguas saliendo. Y era horroroso ese día, el 8 de diciembre, el fiesta Fliat, que lo llamaba Papa Francisco. Entonces, el tema de Apocalipsis 18, verso 8, justo cae, a ese mismo, mira, dice, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de demonios, refugio de espíritus inmundos, nidos de aves impuras asquerosas. Entonces yo he visto en ese tiempo aves asquerosos que volaban, esas garzas negros, mariposas, ¿no? Esas garzas blancas. Hasta habían esos halcones. Después he visto gaviotas. Si quieres ese video, les voy a poner en una timita ese video que les está pasando. Yo no les estoy calumniando, sino lo que he visto, lo que han realizado ellos. Les estoy diciendo, hermanitos, no sean malos, pues. Yo no les voy a criticar, sino les estoy alarmando. O sea, hay que armarse, pues ya, pues listo ya, ¿no? Para la lucha y confrontar ya, pues, ¿no? ¿De qué vamos a morir ya? O sea, mejor dicho, ¿de qué vamos a estar dormidos? Hasta encima nos va a pasar el demonio y ya nos va a orinar ya, ¿no? Entonces, hay que ser expectativa, el Biblia se ha cumplido. Y yo he marcado yo he marcado con verdecito que se había cumplido esta palabra, porque es vivo y eficaz que San Juan escribió esta profecía, ¿no? Entonces ha cumplido, porque ese video les voy a poner un día. Entonces hay cosas asquerosas que están pasando hoy a la iglesia, pero estos son la ramera, no está hablando de la verdadera iglesia. En la Biblia dice, pues, la caída de la prostituta, la Babilonia, la prostituta, es la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia verdadera no va a ser la prostituta. La iglesia católica no es. La iglesia católica en Roma, que vive ahí, habita ahí, por esa causa el demonio va a atacar. Entonces, de repente pensemos o pensaremos que la iglesia verdadera es la prostituta. No, es el otro. Como otro se hace pasar como católico, como verdadero católico, se hace pasar con su vestido de ese verdadero. Claro, pues, eso tenía que suceder, hermanos. Entonces, mira, la escritura bien claro habla y hay mucho cuidado, hermanos. Hay que estudiar bastante, hermanos míos. Hay que tocar siempre, hay que estar consciente de esto, que hoy día y ya está mucho avanzando la maldad. Ya el Papa empezó a blasfemiar a Jesucristo, empezó a insultar. Hay barbaridades. En el tercer tema les voy a sacar todo lo que ha dicho Papa Francisco. Y está delicadamente investigado, bien hecho delicadamente, porque hemos comprobado con varios, y han grabado casi 280 periodistas en el mundo que él las finió. En toda la cara de la congregación, en toda la cara de los obispos, sacerdotes, ha lasfiniado al Señor Jesucristo. En la Biblia dice que el maldad abrirá la boca para lasfiniar o ofender al Altísimo, al Señor. Y yo no voy a mentir, toda la verdad les vamos a sacarnos. Yo no les estoy condenando, claro. Otra parte dicen que los justos sufrirán mucho, los que creen en verdadero sufrirán. Entonces yo hay veces me preocupo, me pongo triste porque al saber que a la iglesia empezó a atacar y yo tengo miedo, ¿no? Y solo yo pido pues, al Señor misericordia, ¿no? Que no caigamos los verdaderos católicos a esa trampa de virgulio.
a esa trampa de Papa Francisco, ¿no? Yo ruego al Señor, pues, no, que verdaderos católicos hay que escapar, por favor, hermanos, ¿ah? No piensen que yo estoy hablando mal de eso, porque la iglesia enemiga está mal, pe. Y cómo nos usurpa, pe, ¿no? Cómo a los cristianos nos ha confundido en los últimos tiempos, pasándose de bien con todas las congregaciones de los sectas, pe, ¿no? La iglesia falsa, pues Papa Francisco reconoció pues, a todas las sectas, diciendo que ellos eran parte de ellos, pe, que el Espíritu Santo era culpable para fundar sectas por todo lado. ¿Cómo acusa al Espíritu Santo calumniando que el Espíritu Santo es culpable para todas las religiones? No. Ay, mío, no, pues, ¿cómo es, hermano? Esto, pues, yo no. Yo no acepto esa palabra porque el Espíritu Santo jamás va a construir o va a inspirar de diferentes maneras la iglesia, pe. No, 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 no. Yo no creo ni sea loco, ni borracho, ni estoy insano, ni que estoy traumado. Yo no voy a creer ese tema, porque ¿sabes por qué les digo eso? Gracias a Dios yo a partir de 16 años me he preparado. De tan joven estaba estudiando, aunque confundiéndome, dejando, levantando, así, pero he aprendido que hasta el momento ya pues llegó a la más edad. Entonces tengo que saber investigar todo, he comprobado y gracias desde mi juventud que me he preparado. Entonces a mí no me van a venir pues con confundirme que el Espíritu Santo es culpable para todas religiones y está inspirado. No, el Espíritu Santo es una sola y Él pues fundó una sola iglesia, Jesucristo, y el Espíritu Santo está pues en esa iglesia hasta el fin de los tiempos. Pero la iglesia verdadera nunca va a morir, lo que va a morir es la falsa, lo que se va a condenar la falsa iglesia católica. La verdadera iglesia, aunque son así 17, va a triunfar. La iglesia verdadera va a triunfar. Nunca va a prevalecer hasta la puerta del infierno, ni va a entrar. Por eso Señor Jesucristo dijo que la iglesia católica, mi iglesia, no prevalecerá hasta la puerta del infierno. O sea, no va a vencer el infierno, dijo, ¿no? Aunque mira, aunque haya cosas que han venido, cosas, barbaridades, a estafar a la iglesia, engañar todo, pero siempre va a haber gente, siquiera 5 o 10, que van a mantener la fe católica y se van a salvar con eso. Y el Cristo va a triunfar. Ya, esto es lo que digo bien claro, hermanos y hermanas. Entonces, hasta el momento les he dicho estas cosas, de repente, perdónenme, de repente he hablado mal, me equivoqué, pero les estoy diciendo bien claro cuál es el asunto, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué deben hacer? Debemos orarnos bastante. Hay que orar para los sacerdotes verdaderos que ahorita todavía celebran la misa verdadera, ¿no? De la misa verdadera les voy a tocar un día. Hay muchos temas. Les voy a tocar de la misa verdadera, cómo es la misa verdadera, ese vernacular misa, el misa tradicional, cómo es. Ya un día ya les voy a charlar de eso. Ahora aparte les voy a decir otra cosa, cómo es la confesión verdadera, la oración, porque ahora está modificado todo. Todo, confundiendo con el catolicismo, ¿no? Todo está confundido. Entonces, ya les he dicho del espíritu que no es el espíritu el responsable que ha fundado sectas por todo lado, no. Eso es del maligno, ese es del espíritu de Satanás, que vino a este mundo a confundir a toda gente, porque la verdadera iglesia es el único. Entonces, la venganza a nuestro Señor Jesucristo quieren los demonios, pues muñequearle para perder la alma. O sea, para hacerle fracasar toda la alma para que él no logre. Eso es la intención del demonio y tiene que asaltar a su iglesia, fundando cosas, otras religiones, y parecido a él, y reconocer uno que es el del Espíritu Santo. No, no les voy a creer que es del Espíritu Santo, jamás. Porque esa tema les estudié bastante. No me va a convencer. Entonces, hermanos míos, otro tema, hasta otra oportunidad, les voy a sacar el segundo párrafo, o sea, el segundo tema. Ya les he sacado ahora y el tercero viene. Entonces el tercero les voy a dar ahí la conclusión del Papa Francisco, el asfiniado, qué es lo que ha dicho. Todo les voy a traer. Temas. Para eso pongan ahí abajito en suscripción, en su comentario. Les voy a esperar en su comentario qué cosa quieren saber.
Entonces, ese tema, ¿qué cosas quieren saber? Pongan. ¿Sabes, hermano? Yo quiero saber del, digamos, del infierno. Ya, pues les voy a dar charla del infierno. ¿Cuál es? A ver, ¿quiénes van? ¿Quiénes se condenan? Ahora, el regreso de Cristo, ¿cómo es? ¿Saben? ¿Va a haber señas o no? ¿Qué cosa va a haber? Hay muchos testimonios. Hay pruebas. Entonces, también les voy a decir. Entonces, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesucristo, que cada uno a ustedes, Dios que les bendiga y les cuide. Y oren mucho, bastante, oren, porque hay que ser verdadero católico, hay que practicar el verdadero catolicismo, porque les estoy diciendo que el demonio nos atacó con el disfraz del catolicismo, el Concilio Vaticano II, estamos muertos. Si no vamos a prepararnos, así vamos a morir. Y podemos condenarnos, mucho cuidado, porque ahorita está trabajando el bien y el mal, ¿no? Está así, confusión. Bueno, gracias, hermanos míos. Hasta otra oportunidad. Abajito suscríbense y el manito. Díganme. Y por favor, comenten. Gracias, hermanos. Así nos vemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Santo, Señor Jesucristo, bendiga a todos los hermanos que están en este momento escuchando y escucharon. Gracias y aleluya. Nos vemos.